vamos a tener este tema que he titulado Jesús y la parábola del sembrador. Es el tema 14 de esta serie que estamos desarrollando, que hemos titulado Conociendo a Jesús a través de los evangelios. Y a través de esta enseñanza vamos a revisar pues estas verdades, unas lecciones incluso que el Señor Jesús habló estando en esta tierra, y una de sus enseñanzas pues precisamente fue la parábola del sembrador. Y vamos a ver a través de este estudio el tipo de audiencia que hay cuando se escucha la palabra de Dios. Pero vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios y vamos a pedirle ahí en su lugar. Pídale que Dios le hable, le bendiga, le haga traer este mensaje a su corazón. Padre, el día de hoy te damos gracias, Señor, porque una vez más tú nos juntas en este lugar para hablarnos a nuestra necesidad, Señor. No estamos aquí por casualidad, por azares del destino, Señor, sino que creemos que tú nos has traído con un propósito, Señor, porque quieres seguir hablando a nuestro corazón, Señor amado. ¿Qué te pido, Padre? Háblanos hoy, Señor, a cada uno en lo personal. Aún queremos, al analizar, Señor amado, esta parábola, ver en qué audiencia nos encontramos, Señor. Que esta palabra sea muy aplicada a cada uno de nosotros, Padre. Te lo pedimos todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la escritura, hermanos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 34 y versículo 35. Quiero comentar que cuando el Señor Jesús utiliza las parábolas en medio de sus enseñanzas, había dos propósitos principales, fundamentales, y uno era declarar o era revelarnos, develarnos, o como usted le quiera llamar, aquellos misterios que estaban escondidos, que estaban secretos incluso desde la fundación del mundo, pero que ahora serían revelados por el Señor Jesús. Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 34 y verso 35. Dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Fíjense qué importante es esto que vamos a escuchar el día de hoy, porque la escritura nos habla de que iba a abrir en parábolas la boca el Señor Jesús, iba a declarar las cosas escondidas desde la fundación del mundo. Porque es importante, por lo tanto, pues este mensaje que vamos a compartir el día de hoy, porque justamente el Señor comenzó en su ministerio a abordar a la gente en medio de su predicación, en medio de su enseñanza, con parábolas. Y las parábolas, un propósito, repito, que tenía el Señor Jesús en aquel tiempo para platicarlas, exponerlas, era revelar cosas que habían permanecido ocultas o en secreto desde la fundación del mundo. Ahora, yo quiero que podamos definir qué es una parábola. Un diccionario bíblico define la parábola como uno de los métodos del arte de la oratoria para ilustrar una verdad moral o religiosa mediante una comparación extraída de la vida corriente. Repito nuevamente esta definición: una parábola es uno de los métodos del arte de la oratoria para ilustrar una verdad moral o religiosa mediante una comparación extraída de la vida corriente. Dicho en otras palabras, una parábola es una historia corta que ha sido extraída, tomada de la vida cotidiana de las personas, que se ocupa con el objetivo de compararla o darnos a entender una verdad eterna. O si lo quisiéramos decir de otra manera es, yo pregunto, ¿cómo podía el Señor Jesús hablarnos las cosas espirituales, hablarnos las cosas celestiales, hablarnos las cosas eternas y que nosotros pudiéramos entenderlas? ¿Qué lenguaje tenía que ocupar? Pues obviamente un lenguaje sencillo, ¿estamos de acuerdo? De tal manera
que el Señor Jesús, si Él hubiese llegado a esta tierra y nos hubiese hablado en un lenguaje celestial, yo pregunto, ¿hubiésemos entendido? No. Sin embargo, cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra, nos habló en un lenguaje comprensible para nosotros, sencillo. Y una de las formas en las cuales Él ocupó, pues vamos a decir, ejemplos tomados de la vida cotidiana, justamente son las parábolas. En una ocasión dijo, por favor acompáñenme a Juan capítulo 3, versículo 12. Fíjense qué era lo que preguntaba o cuál era el razonamiento que tenía el Señor Jesús. Dice, si os he dicho cosas terrenales y no creeréis, Él se preguntaba, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? En otras palabras, haciendo una paráfrasis, es decir, explicando este texto con otras palabras, podríamos decir que el Señor le decía a la gente, oigan, pues si te estoy hablando en tu propio lenguaje, poniéndote ejemplos que tú puedes entender, que tú puedes comprender porque están tomados de la vida natural, de la vida cotidiana que tú conoces, y ni así crees, la pregunta sería, ¿cómo creerás si te hablara en un lenguaje espiritual? Sin lugar a dudas no entenderíamos, ¿ok? ¿Vamos comprendiendo? En otras palabras, el Señor Jesús tuvo que tomar peras y manzanas, decimos nosotros palitos y bolitas, ¿verdad? Para podernos explicar las verdades eternas de los cielos, ¿ok? ¿Y mediante qué lo hizo? Mediante las parábolas. Ahora, permítanme, por favor, una comparación. Es como a los niños de la escuela dominical, cuando yo veo a las maestras que llega el domingo y bueno, se reúne la gente adulta en la congregación, los niños comúnmente los atendemos en la escuela dominical. ¿Por qué? Porque queremos darle una enseñanza acorde a su edad. Y veo yo a las maestras que siempre están ocupadas en llevar a su clase un refuerzo visual. En otras palabras, ya dieron el tema, pero las maestras lo que ocupan es un trabajo, una manualidad que van a tener que hacer ahí los niños, ¿verdad? Para que el día de mañana que se los lleven a su casa, ese trabajo visual, esa ayuda visual, les haga recordar lo que vieron el domingo en la escuela dominical. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que se elaboran manualidades o trabajitos ahí en la escuela dominical con los niños, con el objetivo de que pueda ser un refuerzo, que les recuerde lo que vieron en la lección con la maestra que les atendió. Ahora, yo quiero decir, de la misma manera, las parábolas del Señor Jesús tenían esas grandes ventajas. La ventaja, la verdad presentada de esta forma quedaba más grabada en la memoria que un simple discurso. Por eso incluso también nosotros en la predicación en ocasiones tomamos ejemplos, en ocasiones ponemos el testimonio personal de lo que hemos vivido con el objetivo de enfatizarte una verdad, para que te recuerdes por lo menos, ¿verdad? A través del testimonio, la verdad que se te intentó transmitir. ¿Vamos claros? ¿Por qué hacemos en ocasiones poner el ejemplo, poner testimonios o citar algunos casos? Y les pongo nada más un ejemplo, aunque no es el tema ahorita hablar de las parábolas del Señor Jesús, solamente vamos a ver la parábola del sembrador, pero nada más como un ejemplo. Miren, ninguna enseñanza acerca de la misericordia de Dios hacia el pecador arrepentido habría producido el efecto que produjo la parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos hemos leído la parábola del hijo pródigo y nos acordamos de ella, cierto o no? Que era un joven que pidió la herencia y que después de haberle dado a su padre la herencia, ¿qué hizo? Fue y la despilfarró. Fue y vendió todo, ¿verdad? Y anduvo pues ocupando el dinero para una vida de placeres. Y cuando se le acabó todo, llegó el hambre a su vida. ¿Y qué hizo? Fue a trabajar. Y llegó el momento en el cual quería incluso saciarse con las algarrobas de los cerdos. Y él reflexionó una cosa, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Y qué hizo el padre? ¿Qué hizo el padre cuando lo vio de lejos?
Se metió a su casa corriendo, cerró las puertas, le puso candado. No, al contrario, fue corriendo a ver a su hijo pródigo. Y cuando lo vio ahí, llegó el hijo y se postró a los pies y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Sin embargo, el padre lo levanta, lo abraza y empieza a llamar a sus siervos y dice: pónganle el mejor vestido, póngale sandalias, póngale el anillo, hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Es vuelto a encontrar, se había perdido y ahora lo he vuelto a encontrar. En otras palabras, si nos damos cuenta, el mensaje que el Señor Jesús nos quería transmitir nos queda más grabado a través de estas historias que son las parábolas. ¿Vamos claros? Ok, ahora otro comentario, porque dije que había dos propósitos cuando el Señor Jesús habla acerca de las palabras, de las parábolas. ¿Cuál es el otro objetivo de la utilización de las parábolas? En Mateo 13 vemos también una aclaración importante que el Señor hizo en torno a las parábolas. Mateo 13, por favor, versículo 10 al verso 17. Dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Cuál es la advertencia, hermanos? ¿Qué es lo que nos está marcando en este pasaje la Escritura? Lo que nos está mostrando el Señor Jesús ante la perplejidad de los discípulos y ante la pregunta de ellos que le hicieron: ¿por qué les estás hablando por parábolas? Porque de hecho incluso yo te invito a que puedas revisar el Evangelio de Mateo capítulo 13, lo vamos a hacer en su momento, pero en ese capítulo se mencionan muchas parábolas. Y entonces los discípulos se acercaron con el Señor y le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y el Señor hace una distinción entre la multitud incrédula y sus seguidores, un grupo pequeño de creyentes. Aquella multitud incrédula que lo rechazaba, quiero decirte, no les sería concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Mientras que a los verdaderos seguidores, ellos iban a recibir ayuda para que las pudieran comprender. Y lo hemos dicho, hermanos, en ocasiones, dime si no es cierto, aquella multitud que apretaba, aquella multitud que seguía a Jesús, dime si no es cierto, a veces lo seguía solo por conveniencia. Lo seguía solamente por provecho, por sacarle un provecho. ¿No dice la Escritura que en una ocasión el Señor multiplicó los panes y los peces? ¿Y qué hizo la gente? Empezó a buscarlo. ¿Y qué dijo el Señor? No me busquen por la comida que perece, no me busquen porque les alimenté sus estómagos un día, sino que búsquenme por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Y por cierto, en ese contexto dijo: y yo soy el pan de vida. ¿Estamos claros? En otras palabras, en ocasiones, vuelvo a repetir, esa multitud que lo apretaba, que lo seguía, que andaba ahí cerca de él, en ocasiones solamente era para sacarle un provecho, una ventaja, por conveniencia, pero no querían compromisos serios, no querían entregarse por completo a Jesús. En cierta ocasión dice la Biblia que mientras Jesús estaba en su tierra, ahí en Marcos 6, si quieres búscalo, anótalo, Marcos 6,
versículos 5 al 6. Dice que cuando estaba Jesús en su tierra, no pudo hacer allí ningún milagro. Fíjate lo que dice la escritura. No pudo ¿qué? Hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. ¿Y por qué no pudo hacer ahí ningún milagro? Dice el verso 6. Y estaba asombrado ¿de qué cosa? De la incredulidad de ellos. En otras palabras, cuando la gente es incrédula, ¿sabes? Se queda sin bendición. Ya entonces aquí algunos dirán, bueno, pero entonces ¿no hay esperanza? Sí, sí hay esperanza, pero ¿qué necesitamos? Creer, confiar, depositar nuestra confianza, quebrantar nuestra soberbia, quebrantar nuestra incredulidad. Y entonces ¿sabes qué hace? Dios viene a ayudarnos. Dios viene a ayudarnos. Y esto es algo muy precioso. Ok, ahora vamos a abrir la escritura en Mateo 13, por favor. Vamos a leer del verso 1 al versículo 9. Esta parábola se repite en el Evangelio de Marcos capítulo 4 y Evangelio de Lucas capítulo 8. Solamente vamos a revisar por cuestión de tiempo Mateo 13, verso 1 al verso 9. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué vemos, número 1, en este pasaje? Dice la escritura que mientras el Señor estaba junto al mar, se le juntó la gente, ¿verdad? De hecho, el Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 4, dice que se le juntó mucha gente. Eran grandes multitudes las que estaban ahí siguiendo al Señor, que salían incluso de las ciudades de alrededor, de tal manera que estaba ahí el Señor Jesús dispuesto a enseñar, y había una gran audiencia. Número 2, en ese momento cuenta la parábola del sembrador. ¿Cuáles son los elementos o los personajes que intervienen en esta historia? Número 1, ¿a quién vemos? De lo que hemos leído, ¿quién sale a escena? Un sembrador, ¿verdad? Por lo tanto, entonces tenemos el primer personaje, un sembrador que salió a sembrar. ¿Y qué sembraba? Semillas. Por lo tanto, otro elemento de la parábola son la semilla, ¿ok? O las semillas. ¿Qué otra cosa? ¿Dónde cayeron? En diferentes lugares. Y por lo menos nos habla de 4 lugares donde cayó la semilla. Número 1, junto al camino, en pedregales, entre espinos y en buena tierra. ¿Cuántos lugares son? 4 lugares. Ok, de tal manera que ahí está presentada la historia. Ahora vamos a ver la explicación de esta parábola. ¿Qué significa? ¿Cuál es el sentido espiritual? ¿Cuál es la verdad que el Señor Jesús quería transmitirnos? Mateo 13, por favor. Vamos a leer el versículo 18 al 23. Dice la escritura: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye
la palabra del reino y no la entiende. Fíjense, aquí hay dos cosas que quiero ir resaltando. Cuando alguno, ¿qué? Oye. ¿Qué cosa? La palabra del reino. Sin embargo, no la entiende. Entonces, ¿qué sucede? Dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, también la escucha, y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, es decir, no da su fruto. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esta es la explicación. Ahora, yo creo que con esa explicación ya podríamos decir, bueno, hermanos, hasta aquí terminamos. Nos vemos dentro de 8 días. Porque está muy clara la palabra, ¿verdad? Nosotros no estamos sin entendimiento de lo que significa. Sin embargo, quiero que podamos ahondar un poquito para entresacarle todavía más jugo a esta exposición de la palabra. Vamos a comenzar por responder quién es el sembrador. ¿Quién es el sembrador? Vamos a Mateo capítulo 4, por favor, versículo 14. Esta es la explicación de la parábola del sembrador desde la óptica de Marcos. Y fíjense aquí en el versículo 14 me deja ver quién es el sembrador. Dice verso 14, el sembrador es el que siembra la palabra. ¿Quién es el sembrador? El que siembra la palabra. ¿Ok? Es el que predica la palabra. Es aquel que comparte las buenas nuevas. En aquel entonces, ¿quién era el sembrador? Jesús, porque era el que estaba hablando, el que estaba predicando las verdades del reino. Sin embargo, esta parábola, hace referencia a todo aquel que comparte el evangelio del reino por medio de la predicación. Ahora, la segunda pregunta, ¿qué significa la semilla? Vamos a Lucas capítulo 8, versículo 11. Por eso me gusta que vayamos revisando la escritura en los 3 evangelios sinópticos, porque se repiten las mismas historias y en ocasiones hay elementos que el evangelio de Marcos nos refiere que no lo hizo el evangelio de Mateo, y luego también el evangelio de Lucas nos pone otros ejemplos que tal vez otra óptica que Mateo y Marcos no lo hizo. Y este es un ejemplo, miren, Lucas 8:11, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Por lo tanto, ya nos va quedando más claro. ¿El sembrador quién es? El que siembra la semilla, el que predica. En ese momento era Jesús. La semilla es la palabra de Dios, el evangelio que se comparte. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, por último, ¿cuáles son los diferentes lugares donde cayó la semilla? En aquella época, la siembra, pues no era a lo mejor como ahora que hacen los surcos y van depositando 2, 3, 4 semillitas. Bueno, aquí habrá hermanos que conocen de siembra y van depositando, ¿verdad? En cada espacio unas semillas, ¿no? Ahí en un hoyo que luego tapan con tierrita y esperan la lluvia. Bueno, aquel tiempo era llegar, meter la mano en el saco y empezar a esparcirlas, a sembrarlas de esta manera. Por eso nos dice que parte de esa semilla pues cayó en diferentes lugares. ¿Vamos de acuerdo? Ok. Ahora, ¿qué significa los lugares en donde cayó la semilla? Junto al camino, en pedregales, entre espinos
y en buena tierra. Simboliza o representa a el tipo de audiencia que escucha la palabra de Dios. Y ese es el mensaje central de esta enseñanza. Los lugares en donde cayó la semilla, repito, representan los diferentes tipos de corazones que hay en la audiencia que escucha la palabra de Dios. Y por lo menos hay 4 tipos de oyentes. Ahora, una aplicación. De la misma forma como en el tiempo de Jesús había 4 tipos de personas o 4 tipos de corazones, quiero decirte, el día de hoy sucede exactamente lo mismo cuando se escucha la palabra de Dios. Vuelve a ver estos 4 tipos de corazones. ¿Estamos claros? ¿Quieres saber cuáles son esos tipos de oyentes? ¿Quieres saber qué tipo de tierra o lugar donde cayó la semilla eres tú? Vamos a explicarlos. Primer lugar, Mateo 13:4. Vamos a ver el primer lugar. Dice la escritura: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. ¿Quiénes son los de junto al camino? ¿Quiénes son ese tipo de corazón? Dice Mateo 13. Vamos a la explicación. Otra vez, verso 18, verso 19. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye, por lo tanto está hablando de gente que asiste ¿a dónde? O que escucha ¿qué? El evangelio. Cuando alguno oye, no se refiere a la gente que está allá afuera y que tú vas y le dices: te invito a que vengas a una reunión bíblica, y no viene, sino que es una persona que está escuchando el evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Porque aquí dice: oye la palabra del reino. Y por lo tanto entonces significa, esta parábola está enfocada, a una congregación, a un lugar, por ejemplo, un evangelismo, cuando se predica en la plaza, en el mercado, en el parque, en un lugar de audiencia, y se levanta alguien y empieza a predicar. Bueno, ahí la persona está escuchando la palabra de Dios, ¿ok? Sin embargo dice: y no la entiende. Ahí está la clave de por qué esta gente es de los de junto al camino, porque no la entiende. En ocasiones, para ir ejemplificando y aplicando también esto que estamos revisando, en ocasiones puede haber gente que puede llegar a un estudio bíblico y tal vez lo trajeron, tal vez lo invitaron, y a veces pues de alguna manera llega, dice: bueno, pues para que no me vayan a decir nada, pues voy, y está aquí sentado la persona, o incluso a veces puede ser hasta por curiosidad, que en ocasiones podemos invitar a la gente y la gente dice: bueno, sí, para que no me vaya a estar ahí a cada rato moleste y moleste, voy a ir a su reunión. Pero cuando está aquí, pudiera estar pensando en el partido de fútbol, o a lo mejor dice: es que hoy juega el equipo fulano contra el perengano y ese partido se pone muy bueno, pero pues ya se tardó el hermano en su enseñanza y yo tengo pendientes, yo tengo quehaceres, y en lo que está pensando en el partido de fútbol, ¿verdad? Y nosotros aquí predicando el evangelio, y la persona no entendió lo que se predicó. ¿Qué sucede, por lo tanto, cuando no alcanza a entender la palabra de Dios? Que solamente queda encimita de los corazones. ¿Y qué sucede? E inmediatamente cuando el sermón termina, la persona se levanta y Satanás roba esa semilla que fue sembrada. ¿Por qué? Porque estaba encima. ¿Estamos claros? Porque no se entendió. Y aquí dice: y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Marcos capítulo 4, verso 15. Vamos a ver ahora la explicación que nos deja el Evangelio de Marcos en el capítulo
4, versículo 15. Dice: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Por eso hay que estar muy apercibidos. En ocasiones incluso, digo ya un poquito explicando esta parábola o esta explicación que da el Señor Jesús, en ocasiones pudiera ser que hasta en medio de la reunión de repente nos empiece a agarrar un ataque de sueño. ¿A cuántos les ha pasado? ¿Verdad que sí? En ocasiones de repente llegamos y bueno, vamos a abrir la escritura y la persona ya está. Y dice la gente: bueno, yo no sé, pero la Biblia transmite una paz, una tranquilidad que cuando yo empiezo a escuchar la escritura, mira, hasta sueño me da. Y es que por un lado está el diablo y por el otro Satanás, y está echando ahí el sueño para que la gente esté. Por eso hay que estar despiertos, atentos, tomar agua, levantarnos, revisar la Biblia, irme siguiendo con los textos de la escritura. ¿Para qué? Para que nuestra mente esté despierta. Yo sé, hermanos, que también cuando se está de alguna manera pues en una enseñanza como esta, de repente te empiezas a los 40 minutos, ¿verdad?, de exposición, empieza uno a cansarse, y más cuando hace calor, hermanos. ¿Sí o no? De repente empezamos así como que a trastabillar, y en ocasiones podemos hasta estar roncando. Entonces hay que estar atentos. ¿Por qué? Porque aquí dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, entonces viene Satanás y quita la palabra que se sembró en su corazón. Y ese es el peligro. Ese es el peligro. Lucas 8:12 dice: y los de junto al camino son los que oyen. Otra vez vuelve a enfatizar que son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. De tal manera que aquí tenemos ya el cuadro completo, hermanos. Cuando no se oye la palabra, cuando no se entiende, más bien, porque sí se escucha, pero no se entiende, entonces Satanás hace su parte. Y cuando dice la palabra junto al camino, dime si no es cierto. En ocasiones, en este lugar, pues tenemos mucho campo alrededor, ¿verdad? Algunos de los hermanos, pues trabajan en las labores agrícolas. Y dime si no es cierto que cuando tú te diriges al campo, en ocasiones están bien trazados los caminos. Y cuando llueve, bueno, crece la hierba alrededor, pero en el camino, yo te pregunto, ¿crece la hierba o no crece? En los caminos no crece, en el camino no, al lado del camino sí. Pero los que están junto al camino justamente es porque de alguna manera nos deja entender que se trata de ¿por qué, vamos a decirlo, por qué el camino está trazado y no crece la hierba? Por el constante transitar de la gente, ¿verdad? ¿Qué vamos haciendo cuando transitamos en un camino? Vamos compactando la tierra. ¿Y qué se hace la tierra? Se hace dura. Se hace dura la tierra. Dime si no es cierto. Por lo tanto, entonces, cuando nos habla el Señor Jesús de la gente que es como los de junto al camino, se está refiriendo que ese corazón simboliza un corazón endurecido por el constante transitar del pecado. Ese es a lo que hace referencia cuando dice que la gente no entiende la palabra porque su corazón está endurecido. ¿Estamos claros? En otras palabras, cuando una persona ha vivido ajena a las cosas de Dios, es muy susceptible que su corazón esté distraído y la palabra de Dios no hará el efecto deseado. La gente puede estar aquí, repito, pero su mente está en otro lado. O tal vez está mirando el reloj y dice: híjole, ya se tardó. Hay muchos cantos. Yo pensé que nada más iban a ser 2 o 3 y ya van como 6 cantos. O sea, la mente está en otro lado.
¿verdad? Ahorita yo quería seguir alabando a Dios, hermano. Glorificando a Dios, adorándole. ¿Sí o no? El ambiente estaba así como para seguir y ahí metidos con Dios y decirle: Señor, eres bueno y para siempre tu misericordia, eres digno de toda alabanza, y postrarnos ahí delante de Él, hermanos. Unirnos al coro angelical. Pero bueno, también entendemos que hay que compartir la palabra. Sin embargo, el que está con un corazón distraído, con un corazón duro, su mente está aquí, pero su corazón está en otro lado. Y yo quiero decirte algo. Una de las cosas que tú debes saber es que el pecado tiene el poder, escúchame bien, tiene el poder de insensibilizar la conciencia. ¿Qué significa esa palabra insensibilizar? Hacerla insensible. Tiene el poder de degradar a la persona, tiene el poder de cauterizar la conciencia, tiene el poder de adormecer, de atrofiar nuestra conciencia. En otras palabras, ya no funciona como debería. Y es como el callo que sale en la mano cuando tomas por primera vez una herramienta. ¿Cuántos hemos tomado en ocasiones una herramienta por primera vez? En ocasiones el ama de casa dice: yo veo mi jardín y ya lo veo como que muy crecido el pasto. Y bueno, entonces agarra las tijeras, ¿verdad? El ama de casa, y nunca las había tomado, porque siempre el que hacía las actividades pues era el esposo, pero ese día el esposo, por el trabajo, lo que sea, no ha podido podar el pasto. Agarró las tijeras y empezó a podar ahí, y cuando terminó, porque era un pasto largo, grande, se dio cuenta de que en sus manos había ampollas. Y díganme si no es cierto, cuando se revientan, duelen, arden, son dolorosas, ¿cierto o no? Y la persona dice: mira cuántas ampollas me salieron en la mano. ¿Debido a qué? A que se tomó por primera vez una herramienta que no se había utilizado. ¿Estamos claros? Ok. Sin embargo, yo te pregunto, ¿qué pasará si esa ama de casa sigue tomando las tijeras para podar el pasto? Una segunda vez, una tercera vez, una cuarta vez. ¿Qué le va a pasar en esos lugares donde le salieron las ampollas? ¿Qué le va a pasar? Bueno, primero se va a reventar, le va a doler, se va a sanar, y después vuelve a seguir cortando y otra vez dice: ahora me dolió menos. Y ya después va a generar un callo. ¿Y ese callo cómo es? ¿Cómo está la piel? Dura. De tal manera que luego llega la ama de casa y agarra las tijeras y está cortando, y su mano ya no le pasó nada, porque le han salido callos. Ahora, poniéndote este ejemplo, yo quiero decirte algo muy similar sucede con el pecado. Cuando la persona cometió su primera mentira, se sintió de lo peor. Sin embargo, cuando comenzó a practicar el pecado, ¿sabes qué le pasó a su conciencia? Se empezó a adormecer. Y su corazón se puso duro como diamante. Vamos a Hebreos, capítulo 3, por favor. Versículo 12 y verso 13. Fíjate el poder que tiene el pecado sobre el corazón del hombre. Dice: mirad, hermanos. Fíjate cómo la Biblia te dice: fíjate, mira, hermanos. ¿Y a quién les habla? A los hermanos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. ¿Para qué nos tenemos que exhortar? ¿Para qué nos tenemos que animar? Dice: para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué hace el pecado? Tiene el poder de endurecer nuestro corazón. Por eso es importante la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque de alguna manera, cuando nosotros estamos unidos, pues ya el hermano que está mirando a su hermano que está bajando las manos va y le exhorta. ¿Estamos de acuerdo? Para que no vaya a endurecerse su corazón por el engaño del pecado. Zacarías capítulo 7, versículo 11 y 12.
Vamos a ver cómo este mal del endurecimiento del pecado no era algo sencillo, sino que el pueblo de Israel en la antigüedad era uno de los problemas terribles que tenía. Dice, pero no quisieron, Zacarías 7, 11 al 12, dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Como la Biblia es muy descriptiva, ¿verdad? No quisieron escuchar, se voltearon, dieron la espalda, se taparon sus oídos para no oír y pusieron su corazón como diamante. ¿Y sabías tú que el diamante es todavía el mineral más duro incluso que el mismo acero? ¿Con qué cortan? En ocasiones, ¿verdad? Cosas duras con el diamante. Y aquí dice, pusieron su corazón como diamante, es decir, estaban tan endurecidos para no oír la ley ni las palabras que Jehová Dios de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, entendemos que un corazón endurecido por el pecado no podrá entender la palabra de Dios. Y por eso es necesario, escúchenme bien, necesario que la persona que viene a escuchar la palabra de Dios haga primeramente barbecho en su corazón. Ese es el mandamiento que tenemos de parte de Dios. En otras palabras, tiene que triturar la tierra, tiene que quebrantar ese corazón duro para que la semilla que se siembre pueda caer en buena tierra. Oseas 10, versículo 12. En otras palabras, hermanos, Dios no nos ha dejado sin exhortación y sin palabra. Si te das cuenta, estamos yendo de un libro a otro para ir complementando lo que la palabra de Dios nos indica. Dice Oseas 10:12, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Ahí te habla otra vez de la actividad, ¿no? Sembrar. Pero dice, haced para ustedes barbecho. Barbecho. ¿Por qué tenemos que hacer barbecho en el corazón? Porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Y cuando un campesino llega a la lluvia, ¿verdad? Bueno, antes de que llegue la lluvia empieza de alguna manera a meter el tractor con los discos que se meten en la tierra endurecida y empieza a revolver, a ablandar la tierra. Yo pregunto, si el campesino va y así intenta sembrar, ¿van a hacer la semilla? No, porque al haberla dejado durante un tiempo, varios meses, esa tierra ha ido endureciéndose. Y la persona que llegue, el campesino que llegue y siembre su semilla, simplemente no van a hacer. ¿Qué tiene que hacer entonces? Barbecho. Tiene que meter los discos, remover la tierra, ablandarla, hacer los surcos para poder sembrar la semilla. ¿Estamos claros? ¿Qué palabra nos dejó el Señor en esta parábola? ¿Verdad? Vamos al segundo lugar, en donde cayó la semilla. Mateo 13, versos 5 al 6. Dice, pero parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. ¿Qué vemos? Que otra parte de la semilla cayó ¿en dónde? En pedregales. ¿Nació o no nació? Sí, dice que brotó. Brotó pronto, porque estaba encimita y a lo mejor, bueno, en medio de esa piedra, pues había un poquito de tierra y la ocupó esa semillita para nacer. Brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Sin embargo, ¿qué sucedió? Cuando sale el sol se seca, porque justamente no había profundidad de tierra. Ahora, vamos a ver qué significa esta parte. ¿A quiénes representa? Mateo 13, verso 20, verso 21. Dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo,
¿Cómo recibió la palabra? Con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Lucas 8, verso 13, vamos a ver la misma explicación. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, contentos, alegres. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba, y por favor ahí en su Biblia subráyeme esa palabra, prueba, se apartan. Mateo 13 dice, al venir la aflicción o la persecución, y Lucas dice prueba. ¿Qué debemos de entender? Número uno, que este tipo de gente, el corazón es emotivo. En otras palabras, reciben la palabra de Dios en las puras emociones. Es gente que en ocasiones dice, pero qué hermoso está el mensaje que se predica en ese lugar. Pero qué clara está la palabra. Pero la verdad es que este evangelio no lo había escuchado. Y la verdad es bellísimo. Y el hecho de saber que Cristo me amó, se entregó por mí, y esto y el otro, y en ocasiones la gente empieza a recibir la palabra, pero se queda solamente en la pura emoción. Sin embargo, quiero decirte, son personas que ignoran que el mensaje de Jesús tiene demandas. Ignoran que el llamado de Jesús es un llamado a renunciar a todo, a poner en segundo lugar todo, ocupaciones, metas personales, objetivos trazados. Todo tiene que estar en segundo lugar, y en primer lugar, ¿quién lo debe ocupar? Dios. Y no solamente eso. Las condiciones del discipulado, ¿cuáles son? Jesús dijo muy claramente en una ocasión, si alguno quiere ser mi discípulo, número 1, niéguese a sí mismo. 2, tome su cruz. 3, sígame. En otras palabras, por causa de Cristo vamos a sufrir rechazo. Y por favor, eso apréndanlo bien, anótenlo bien, para que cuando venga a tu vida no digas, ay, ¿qué está pasando? No está pasando nada que el Señor no nos haya advertido. Porque a veces puede suceder, ¿no? Que sentimos tan bonito, hermanos, y la verdad es que las emociones tienen su lugar en la reunión, claro que sí. Pero si el día de mañana salgo, me limpio las lágrimas y allá afuera viene la persecución, viene una persona que me rechaza al compartirle la palabra, y me hace a lo mejor, no sé, un desplante, me hiere, me dice palabras hirientes, pues no quiere decir con eso que voy a bajar mis manos y voy a decir, ya no voy a seguir a Jesús. Tengo que seguir a Jesús, porque Él no me ha fallado. Amén. Pero por causa de Cristo vamos a sufrir rechazo, vamos a sufrir persecución. La gente no te va a aplaudir. Cuando llegues ahí a tu casa, ¿verdad? Y le digas a tu familia, ¿qué crees? Estoy buscando a Dios. Créeme que la gente no va a decir, ay, gloria a Dios, qué bueno, y te aplaudan. Al contrario, si alguien proviene de un lugar de la religión tradicional, de la religión romana, ¿verdad? Le van a decir, pero ¿qué cosa estás haciendo? Esa no fue la religión que nos dejaron nuestros ancestros. Y en ocasiones se sufre persecución. Si hay un matrimonio, por ejemplo, donde uno de los dos comienzan a buscar a Dios, pero antes iban a los antros y tal vez se tomaban unas copas, se ponían a bailar ahí, ¿verdad? Con la música del antro, y de alguna manera estaban ahí envueltos en medio de ese ambiente. Imagínate, y luego ese matrimonio, uno de los dos, el hombre o la mujer, la esposa o el esposo, empiezan a buscar de Dios. Y entonces dicen, se vuelven a Cristo. Y entonces ahí comienzan los problemas. Empiezan las amenazas de divorcio y comienzan las situaciones difíciles. Hay hermanos incluso que por el hecho de haberse convertido a Dios
Inmediatamente sus esposas interpusieron una demanda de divorcio. Imagínate, por buscar de Dios. Y le dijeron: decídete, Jesús o yo. Y algunos de ellos decidieron a Jesús. Hay cristianos que cuando se convirtieron a Dios fueron corridos de su casa, fueron desheredados por negar la religión tradicional. Llegaban a su casa y la familia les cerraba la puerta en las narices. Y no creas que eso es motivo de, ay, me siento muy contento. No, era motivo de lágrimas. Pero también era motivo de entender: mi Señor no me va a dejar. Porque la Escritura dice: y aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Así dice un salmo. De tal manera que aún como cristianos tenemos que poner nuestra fe en Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, estamos hablando de aquellos que fueron sembrados en pedregales, los emotivos, los que recibieron la palabra con gozo, con alegría. Ay, qué bueno, esta palabra no la había escuchado, qué bueno que me la están compartiendo. Sin embargo, cuando llegó el momento de la persecución, de la aflicción o de la prueba, es cuando tropezaron. Hay cristianos que al convertirse a Dios y al vivir en lugares donde son de usos y costumbres, les han ido a quemar sus casas y les han quitado sus tierras, los han corrido incluso de sus pueblos. Y muchos hermanos han tenido que salir huyendo de su propio lugar de nacimiento. Yo podría decir: eso es ponerse a prueba, eso es pasar la prueba. ¿Qué dice Mateo 10, verso 34? Mateo 10, versículo 34 al 39. El Señor Jesús nunca nos engañó, hermanos. Él siempre nos habló la verdad. Y si tú estás buscando de Dios y de repente te has topado con el hecho de que tal vez la familia no está muy contenta con que tú estés pues escudriñando la palabra, seguramente has tenido tropiezos. Has intentado, a lo mejor te han intentado poner tropiezos. Pero dice la Escritura: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Algunos dirán: bueno, hermano, pero entonces Jesús no trajo paz. Y la respuesta es sí. Sí, pero hay que leer el contexto de lo que te va a decir. Jesús es nuestra paz, ¿verdad? En el mundo vamos a tener aflicción, sin embargo, confiemos en Él, porque Él es nuestra paz, hermano. Entonces, vamos a entender el contexto. ¿Por qué dice que no vino a traer paz? O no trajo paz a la tierra. Dice verso 35: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre, ¿quiénes van a ser? Serán los de su casa. Sin embargo, también dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Estas son palabras muy demandantes, hermanos. Ahora quiero que entendamos. En algunas ocasiones este mismo pasaje se lee: el que no aborrece a su padre o a su madre, ¿verdad? No puede ser mi discípulo. Entonces la gente dice: entonces hay que aborrecer. No. ¿Quién fue el que habló de amor? Jesús. Entonces hay que entender las palabras para no trastabillar en eso. Lo que quiere decir es que por causa de Jesús, la gente nos va a señalar. La gente nos va a decir: ¿cómo que ya te hiciste hermano? No. Vuelve otra vez a la religión de nuestros padres. Y por causa de Cristo, entonces, la gente nos va a malmirar. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué tenemos que hacer? Permanecer, perseverar en el amor hacia Jesús. ¿Estamos claros? Ok, Filipenses 1:29. Dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creas en Él, sino también que padezcas por Él. Qué hermoso es creer, ¿verdad? Pero también qué hermoso es padecer por Él. Hechos 14:22.
Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, hermanos, que tú sepas que este es el tipo de cristianismo que han vivido desde los días del Señor Jesús hasta el día de hoy. La gente que verdaderamente es cristiana padece por el Señor. No es ese cristianismo de farándula o de reflectores, sino lee Hebreos 11, por favor, en tu casa, completo todo el capítulo, Hebreos 11, y te vas a dar cuenta de lo que vivieron la gente incluso que no conoció a Jesús, pero que amaba y esperaba la venida de Jesús. Gente que confiaba en Dios. Yo le llamo los héroes de la fe. Y bueno, nada más para una revisión rápida. Miren, vamos a leer el versículo 33 al 38 de Hebreos 11. Para que el día de hoy se compare lo que se vive como cristianismo a lo que se vivía antes para entregarse a Dios. Fíjate, Hebreos 11:33 dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Fíjate cómo los describe. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Ahora, yo no te estoy invitando pues a que dejes tu casa, ¿verdad? Y te vayas errante a andar buscando persecución, sino más bien que te estoy advirtiendo que si en algún día llegara la persecución a tu vida, sepas que nada extraño te sucede, sino que otros ya tuvieron estas mismas situaciones en su vida y que prefirieron incluso padecer antes que ser contados como aquellos que se dieron marcha atrás. Ahora, explicando un poquito más este tipo de personas que son emotivos, quiero decirte la característica principal es que tropiezan, es que dejan de perseverar, porque la emoción les dura solamente un poco de tiempo, pero no hay convicciones en su corazón. ¿Estamos claros? No hay convicciones. ¿Y qué busca Dios? Convicciones, que estés convencido de lo que tú estás creyendo. Eso es lo que Él busca. Sin embargo, los en Pedregales no echaron raíces profundas de donde se pudieran sostener en su vida cristiana. Se basaban en sus emociones. Sentí bonito. Pues sí, está bien que te sentiste bonito, pero ancla tu fe en la palabra de Dios. ¿No dice así el Evangelio de Juan? Cuando dice ahí en Juan 7:38, si no mal recuerdo, el que tiene sed venga a mí y beba. Y dice en el verso 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo tenemos que creer en Jesús? Como dice la Escritura. ¿Cuál es el error de mucha gente que en ocasiones dice, es que así nos enseñó el sacerdote? Es que el hermano dijo. No, espérate. Aquí no es ni que el sacerdote o el hermano, es que la Biblia dice. La Biblia dice que nos vayamos al fundamento de nuestra fe, que es la Escritura. En el momento en el cual se están compartiendo estas palabras, había mucha oposición al mensaje del Señor. Yo no sé si tú sabías, pero la gente que confesaba ser seguidor de Jesús, la expulsaban de las sinagogas. ¿Lo has leído?
Más adelante no solo los expulsaban, sino además los perseguían. Pero también los azotaban, los encarcelaban, incluso los mataban. En el tiempo de Nerón, los echaban a la arena del Coliseo y los devoraban las fieras. Imagínate. Ahora, ¿qué iba a suceder con los que estaban sembrados en pedregales? ¿Iban a aguantar? Luego se iban a venir para abajo. Y a veces, en nuestra actualidad, vivimos en medio de un cristianismo que a las primeras de cambio se está tambaleando la gente. ¿Cierto o no? Pero tenemos que hacernos de un carácter, tomarnos de Cristo con una fe que se ancla en el Señor, para que nada nos vaya a hacer trastabillar. Y repito nuevamente, el evangelio no es de emociones, tiene su parte. Sí, cierto. Podemos llorar, nos podemos gozar. Hay el gozo de la salvación. Sin embargo, no solamente es que sentí bonito, sino más bien es anclar nuestra vida a la palabra de Dios. Y la Biblia no nos dice que va a ser un camino fácil. ¿Estamos claros? Nunca nos dijo Jesús, no te preocupes, aquí vas a caminar en lecho de rosas. No. Él nos ha hablado de que si en el árbol verde hicieron estas cosas, ¿qué no harán en el seco? ¿Estamos ciertos? Lo hemos leído, ¿no? Ok. Ahora, vamos a seguir avanzando. Tercer lugar, Mateo 13, verso 7. Dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. El tercer grupo de personas son aquellos que fueron sembrados entre espinos. ¿A quiénes se refiere? ¿A quiénes representan los espinos? Mateo 13, 22. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero, y ese pero es el que cambia todo, el afán, número 1, de este siglo, y el engaño de las riquezas, número 2, ¿qué hacen? Ahogan la palabra y se vuelve entonces sin fruto, infructuosa. Ahora, yo pregunto, cuando el agricultor va y siembra una semilla, ¿solamente la siembra para que crezca y no dé fruto? ¿O va con el objetivo de que dé fruto? ¿Verdad que sí? Siempre esperamos que dé fruto. Sin embargo, a causa del afán de este siglo y del engaño de las riquezas, la palabra se ahoga. Ahora vamos a Lucas 8:14. Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Estos representan a aquellos que sí escuchan, que sí quieren de Dios, pero tienen intereses materiales. Hay afanes en sus vidas, hay preocupaciones por las riquezas. Es gente que dice, es que mi trabajo, mi negocio, mi hermano, es que mis pendientes, mi agenda está llena, mis prioridades, es que primero yo, después yo y al último yo. Es aquella gente que antepone toda actividad siempre antes que el buscar a Dios. Y yo quiero decirte algo, si tú estás buscando a Dios, debes saber una cosa. Mira, Satanás va a venir a tu vida por medio, ya sea, escúchame bien lo que te voy a decir, porque estos consejos que te doy desde aquí, los he visto en infinidad de gente. Satanás va a venir a tu vida cuando tú estás buscando de Dios, y apréndete esto, a través de enfermedad o por medio de la carestía, que trabajas y trabajas y no tienes nada, o por medio de la abundancia, básicamente, o número 4, por un problema familiar. Cuando una persona está interesada en buscar de Dios,
En ocasiones yo me he dado cuenta, ya la corrieron del trabajo. Ya la corrieron del trabajo. O ya le ofrecieron un mejor puesto, mejor paga, pero es de tiempo completo, de lunes a domingo, y en una ciudad lejana. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Quitarlo del lugar en donde está recibiendo la palabra de Dios. Y cuando la persona no se da cuenta de dónde viene el ataque, va a claudicar. Se deslumbra por lo económico, se deslumbra por el Dios dinero, y se aleja de la comunión de la iglesia, se aleja de la palabra, se aleja de los hermanos, se despega de Dios, y entonces esa persona comienza a enfriarse. Y una vez fría, ¿sabes qué hace Satanás? Dice, ahora sí ya váyase. Y ya llega sin trabajo, sin dinero y peor aún, sin Dios. Y quiero decirte, no lo he visto en uno ni en dos casos, en infinidad de personas que tomaron una mala decisión en su vida porque no pusieron a Dios primero. Y no terminó bien la cosa. He conocido gente que incluso caminaba con Dios, pero que comenzaron a quebrantar el día del Señor y empezaron a trabajar el día de descanso, porque había muchas cuentas que pagar. Y sabes, a la vuelta de la esquina sus corazones estaban sumergidos en los afanes de esta vida, en el materialismo, preocupados por las riquezas. Y hoy es gente que no quiere nada de Dios. Y Dios nos advierte de este engaño. 1 Timoteo 6, 9, 10. 1 Timoteo 6, verso 9 al 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y aquí quiero poner el énfasis, no es el dinero el problema. Hay gente que puede tener dinero, gloria a Dios, y no hay ningún problema porque la persona tenga dinero, ¿estamos de acuerdo? Aquí no estamos diciendo que la gente que quiera buscar a Dios y tiene dinero, primero vaya y despilfarre todo y después venga ya pobre y se reúna. Si la gente tiene dinero y viene a congregarse, no hay ningún problema delante de Dios. El problema es el amor al dinero. Ese es el gran problema, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y Lucas 21:34 dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. O sea que la Biblia nos advierte de no tener un corazón en los afanes, puesto en las riquezas, para que no vaya a venir sobre nosotros de repente aquel día. Por último, vamos a ver el cuarto lugar. Mateo 13, verso 8. Dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. ¿A quiénes representan los de la buena tierra? Vamos a Mateo 13, 23. Vamos a ver la explicación. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. Ahí está la palabra clave. Y entiende la palabra. Y por consiguiente, a consecuencia de haber entendido la palabra, da fruto y produce. Y aquí yo veo la misericordia de Dios y hasta la justicia de Dios. Porque dice que produce ¿a cuánto? A 100, a 60 y a 30 por uno. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Que Dios demanda a cada uno que demos ¿cuánto? Todo, el 100%. Pero las fuerzas son distintas. ¿Estamos de acuerdo? Puede haber una persona joven y puede haber un anciano avanzado en años. Los dos son cristianos. Yo pregunto, humanamente, escúchame bien, ¿quién va a dar más? El joven. ¿Por qué? Porque de él es la fuerza. ¿Estamos de acuerdo?
Pero ante los ojos de Dios, ¿quién va a dar más? ¿Quién podría dar más? Si los dos dan su 100%, ante los ojos de Dios, sigue siendo una bendición y él sigue recibiendo el 100%, aunque el ancianito pueda tener ya muchos años y a lo mejor diga: hermano, pero yo solamente puedo orar, puedo interceder por aquellos que están predicando en los lugares. Bienvenida esa oración. Y por eso la Biblia dice aquí que el que oye y entiende y da fruto y produce a 30, a 60 produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Porque habrá gente que tenga ya a lo mejor hasta un problema en su salud. Y pues, ¿qué puede hacer? Humanamente puede hacer poco, pero ante los ojos de Dios es mucho. ¿Estamos claros? Lucas 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, perseveran. Dice, y dan fruto con perseverancia. En otras palabras, se mantienen. No son como la de los pedregales. Aunque está la adversidad, aún así perseveran. Llueve, truena o relampaguee, de todo modo la persona está al pie del cañón. De tal manera que a quienes representan los de la buena tierra son aquellos que oyen la palabra y caen en corazones preparados, en corazones listos, deseosos de conocer a Dios, en corazones obedientes, corazones llenos de fe, y una fe que abraza las verdades y las vive. Es gente que está dispuesta a pagar el precio de ser cristianos, que asume las consecuencias de esa decisión, sabiendo que no hay mejor camino que el de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Es gente que una cosa saben. Tal vez, mira, no saben mucha teología, no han ido a seminarios teológicos a estudiar doctrina, no han estudiado escatología, pero si algo saben es que eran viles pecadores por los cuales Cristo vino a dar su vida por ellos. Y entonces ahora viven agradecidos y por lo tanto lo aman y ahora lo sirven y lo siguen por donde quiera que Él va. Son gente pobre en espíritu, que saben que si Dios no es el que les ayuda, ellos no son nada. Gente que su único interés es hacer la voluntad de Dios. Gente que ya no vive para sí mismo, sino ahora vive para aquel que murió y se entregó por él. Gente que sabe llorar, pero ¿sabes por quién llora? No por él, sino por la gente que todavía no conoce de Dios. Es gente quebrantada. Gente que su corazón ha sido preparado para recibir la palabra, que está dispuesta a asumir las consecuencias de vivir piadosamente en Cristo Jesús en medio de una generación perversa y maligna. Gente que se deja guiar por Dios, que no es sabia en su propia opinión. No es gente que dice, bueno, es que yo por mi experiencia sé, no. Sino más bien es gente que dice, es que la palabra de Dios me manda. Es que la voluntad de Dios es que yo haga, y cita la escritura. Gente que no se vende a la maldad, sino que se aparta para Dios en santidad. Gente que aborrece el pecado, pero que tiene celos por las cosas de Dios. ¿Y sabes de quién se trata también? De gente que persevera hasta el final. No, los que cayeron, la semilla que cayó en buena tierra no representa a aquellos que en una explosión de emoción tomaron decisiones y dijeron, sí, voy a seguir a Cristo, pero después cuando vieron las primeras de cambio, se dieron la media vuelta y se fueron. No, los de la buena tierra son aquellos que perseveran hasta el final, a pesar de que las cosas se pongan difíciles en la tierra. Gente que ocupa la gracia de Dios para santificarse cada día, no para tener una licencia para pecar. Gente que se reconoce débil, pero sabes, por eso recurre a Dios en oración. Gente que una cosa sabe, hermanos, que va al cielo, no porque lo merezca, sino aún sin merecerlo.
que incluso habiendo hecho todo lo posible por apartarse de Dios, Jesús hizo todo lo imposible por acercarnos de nuevo a Él. Esa es la gente de buena tierra. Esa es gente donde la palabra de Dios haya cabida en ese corazón. Y como conclusión, yo te diría, ¿qué clase de tierra eres tú? Como los de junto al camino, que tiene un corazón endurecido. Ya te dije cuál es el remedio. Mete barbecho, métete a buscar de Dios, quebranta tu corazón, quebranta tu vida, despójate de la incredulidad, despójate de esa dureza. Dile a Dios, habla, Señor, que tu siervo oye. O eres de los pedregales, emotivo, que recibe la palabra en las emociones, pero no perseveras en la lectura, en anclar tu vida, en tener convicciones en la palabra de Dios. Ya te dije cuál es el remedio. Toma la palabra como tu fundamento de fe. O eres de los que cayeron entre los espinos, afanado, turbado, lleno de metas y propósitos materiales. Y no que esté mal el hecho de desear algo. Alguien puede decir, hermano, es que yo estoy construyendo mi patrimonio, ¿está mal? No. Qué bueno que estés construyendo un patrimonio. No hay problema en eso, hermano, es que me quiero comprar un terreno, ¿está mal? No, cómpralo, pero ese no es tu vida completa. Nuestra vida está en Cristo. O eres de los de la buena tierra. Que hoy todos salgamos siendo buena tierra. Amén. Que hoy pongamos nuestras manos, nuestro corazón y le digamos a Dios, Señor, yo quiero ser buena tierra, donde tu palabra halle cabida y donde persevere y produzca fruto, sea 30, sea 60, sea a 100 por uno, Señor. Pero ayúdame. Utiliza estas manos, torpes tal vez, débiles, pero las pongo a tu servicio, Señor. Vamos a hacer una oración para terminar. Ahí en tu lugar yo te pido, medita en esta palabra, una palabra muy clara a tu corazón, una palabra que nos habla a todos, una palabra donde Dios viene justamente a darnos consejos para que nos pongamos de parte de la buena tierra. Ahí en tu lugar, si tú tienes algo que arreglar con Dios, aprovecha estos minutos para decirle a Dios, Señor, mi corazón está así y de esta manera. Dios oye, Dios escucha, Dios no ha acortado su mano para salvar, ni su oído se ha agravado para no oír. Él nos escucha a todos. Si tú tienes algo que decirle a Dios, hoy es el momento que puedas ocupar para decirle a Dios, Señor, quiero ser buena tierra. Padre, hoy te damos gracias, Señor, porque tú estás en este lugar, Señor. Porque tú nos revelas tus verdades, Señor. No somos como aquella gente que no entendía, Señor, sino que hoy entendemos. Hoy entendemos, tu palabra es tan clara, Señor. Tu mensaje es tan sencillo. Somos nosotros los que a veces complicamos las cosas, Dios. Pero te pedimos hoy, Señor amado, que todos en este lugar seamos buena tierra. Ocupa nuestras manos, ocupa nuestros labios, ocupa nuestros pies para llevar el evangelio, Señor. Oh Señor, que en medio de nosotros, si tú has visto corazones endurecidos, hoy los quebrantes, Señor. Si has visto corazones afanados, turbados por las riquezas, por los bienes materiales, que hoy les puedas dar a entender lo que verdaderamente es importante, que eres tú, Señor. Que si en medio de nosotros hay gente que solamente se ha quedado en las emociones, pero no ha perseverado, Padre, que le pongas tu palabra ahí en el corazón, Señor, para que pueda afianzarse en ti, pero que hoy todos salgamos siendo buena tierra, Dios. Gracias por este mensaje, gracias por tu palabra. Grábalo en el corazón de cada uno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.